Esta zona ha sido definida como una faja corrida de piel fina, ¿sí? Cuyo nivel de despegue basal serían las unidades edapolíticas de la cuenca neuquina. El sentido de transporte tectónico de deformación es hacia el este, ¿sí? Hacia el retroarco. Se había desarrollado durante el Mioceno debido a la subhorizontalización de la placa de Nazca, lo que hoy en día genera una ausencia de magmatismo en este sector y una baja sismicidad, la cual se encuentra concentrada sobre todo al este de este sector. Trabajos que sentaron las bases son muchísimos. Hay que destacar el trabajo de Darwin durante su expedición, su travesía por Sudamérica, el trabajo basamental de Schiller, quien sentó las bases de tanto la geología como la estructura de la zona, hasta llegar a la obra maestra de Ramos y colaboradores en el 96, a través de su libro La geología de la región de la Concagua. Como antecedentes, desde un punto de vista de estilo estructural, como bien dije, es una faja corrida de piel fina, lo que representa una anomalía a lo largo de todo el eje andino, donde predominan los sistemas de piel gruesa. Sin embargo, hay evidencias de involucramiento del basamento al sur de la faja corrida de la Concagua, en su sector sur, documentadas por Giambiaggi, e incluso hay propuestas en este mismo sector de Vicente Leanza 2009 de fallas de basamento cortando la formación epidérmica. Pero debido a que este nivel de despegue poco profundo que se ha documentado en este sector, ha posibilitado que Riesner y otros trabajos del mismo grupo hayan propuesto que la emergencia del erógeno andino en este sector, en lugar de ser hacia oriente, como se lo ha representado casi siempre, ha sido hacia occidente, ¿sí? Debido al cabalgamiento del cratón sudamericano por encima del antearco. Y esto le otorgaría un rol secundario tanto a la faja de corrida como a las estructuras que se encuentran al pie de cordillera frontal. Por lo tanto, primer motivación y objetivo es revisar los mecanismos de estructuración de este sector. Luego, como había mencionado anteriormente, se habría asignado a la estructuración de esta faja de corrida con la generación del flat slab chileno-pampeano. El paradigma de este sector cuenta con el arribo del dorsal de Juan Fernández a los 11 millones de años, se habría subhorizontalizado la placa de Nazca en este sector, generando la migración tanto del magmatismo como de la deformación. Sin embargo, numerosos estudios a lo largo de esta transecta han demostrado que tanto las sierras pampeanas como la cordillera frontal, ubicados inmediatamente al este de las fajas de la Concagua, se habrían exhumado previamente al arribo de los Altos Juan Fernández. Por lo tanto, segundo objetivo, analizar tanto la cronología como las causas de la deformación en este sector de la faja de la Concagua. Y como otro antecedente importante, a lo largo de los Andes se han documentado muchísimos trabajos, los cuales han sido compilados por Gianni en el 2020, que demuestran o que evidencian que la fase de estructuración cretácica en los Andes es algo extendido, ¿sí? Es algo que abarca todo el margen andino. Y sin embargo, a pesar de haber numerosas propuestas previas, ¿sí? No sé si numerosas, pero algunas, como la de Schiller, que fue el primero que propuso la importancia de esta fase de formación, reivindicado por Vicente y más recientemente por Ortiz y Ramos, la misma no se tiene en cuenta dentro de los modelos de formación de este sector. Por lo tanto, último objetivo y motivación es buscar evidencia de formación cretácica en este sector. Como metodologías, se realizaron una serie de análisis estructurales y metodológicos cronológicos de procedencia a través de 4 campañas diferentes, en las cuales estuvieron involucradas un total de 17 personas, entre tesistas, licenciatura, doctorales, becarios postdoctorales, investigadores, colaboradores, ayudantes de campo. Se realizaron 3 transectos estructurales, las cuales se encuentran en proceso, 11 perfiles sedimentarios, acá en rojo, ¿sí? Los cuales hoy no voy a poder compartirles debido a la falta de tiempo. 7 nuevas edades, 3 les voy a presentar a lo largo de esta charla, ¿sí? Las que están en amarillo, estas 3 que están acá, edad de en plomo, a estas 3 que pertenecen al doctorado de Federico Martos, ¿sí? Y una edad roja, argón argón, correspondiente al doctorado de Mauro Escaciota. Estudio de procedencia en areniscas, conglomerados y en circones, también los cuales no voy a poder compartir en esta ocasión, y la continuación de este proyecto hacia el sur, ya que es un proyecto vigente y que todavía hay algunos últimos objetivos por lograr. Entonces nos continuamos extendiendo hacia el sur el río Plomo y Arroyo Chorrillos. Mapa geológico es el principal resultado de este proyecto, el cual guarda algunas similitudes con mapeos previos, pero bastantes mejoras, sobre todo motivados por estas nuevas edades que hemos generado, ¿sí? Los cuales han motivado una revisión tanto de la estratigrafía como de la estructura. Y en el caso de la estratigrafía tenemos detectado 3 hiatos principales, uno entre el basamento prejurásico, el cual está compuesto por la formación alto tupungato de carbonífera
intruida por granitos pérmicos y sobreyacida en discordancia por el grupo Choy-Choy de la edad permotriásica. Ahí tenemos el primer hiatus, con lo que es el relleno de la cuenca neuquina concagüina, el cual tiene una particularidad en este sector, que es la ausencia del grupo Cuyo, el Jurásico inferior. Luego tenemos entonces como primeros sedimentos, primeros depósitos al grupo Lotena, luego lo sigue, lo sobreyace el grupo Mendoza. Tenemos un segundo hiatus en este sector, que es un hiatus artenalviano, debido a la ausencia del grupo Bajada del Agrio, ya que por encima del grupo Mendoza tenemos la formación Diamante. Luego de la formación Diamante tenemos un hiatus paleógeno, el cual es común a casi toda la cordillera, ¿sí? Y por último el Mioceno en discordancia por encima de toda esta estratigrafía. Como edades nuevas tenemos estas tres: PGZ-01 en el sector de las cabeceras del Río Blanco, una edad de 154 millones de años, lo cual ha llevado a remapear esta unidad como tordillo en lugar de diamante. Y después edades C523 y DI1, edades clásicos tardías, lo que llevaron a reasignar toda esta unidad que estaba mapeada como Murichinco a formación diamante. Y desde un punto de vista estructural detectamos 5 corrimientos mayores, los cuales dividimos en 3 sectores. Un sector oriental, ¿sí? En donde tenemos el autóctono, digamos, el pasaje entre cordillera frontal y cordillera principal. Aquí en el sector autóctono podemos ver una serie de fallas normales que se encuentran disectando el contacto entre el granito Cruz de Caña y la formación Alto Tupungato, pero no así afectando al Mesozoico, por lo tanto es un control extensional previo, probablemente a estadios sin Choy-Choy o inmediatamente póstumos al Choy-Choy. Estas evidencias ya han sido documentadas por Pérez y Ramos en el 96. Después entrando en la quebrada de Vargas, donde se expone de manera bastante espectacular el corrimiento penitentes y que monta las calicas de la formación La Manga por encima de las conglomeradadas penitentes. Tenemos una serie de emigraves en el autóctono rellenas por la formación Tordillo. Esta evidencia también había sido documentada previamente por Vicente y Leanza 2009. Y algo nuevo que encontramos en nuestros a lo largo de nuestros estudios es que en el segundo de estos corrimientos, ¿sí? El corrimiento Quebrada Agua Blanca, tenemos una serie de migrámenes del Tordillo que han sido transportados por este corrimiento. Una vista más de cerca, estos migrámenes desde dentro de la quebrada demuestra cómo una serie de fallas normales han logrado acomodar estos espesores de sedimentos rojizos, los cuales luego son sellados por lo que es el tordillo marino, lacustre, más de colores verdes. En el sector central estos semigrávenes son mucho más potentes y han sido exhumados a superficie, es decir, a través de la inversión de las fallas que acomodan estos semigrávenes, la inversión tectónica de estas fallas, se han exhumado estos semigrávenes en superficie. Es una vista de la ruta 7 del emigraven a la entrada de la quebrada de Agua Blanca. Sobre este mismo emigraven tenemos un corrimiento que monta la Uquilco y el Grupo Mendoza sin pasar por el Tordillo, lo que confirma que este es un emigraven, que es un depocentro de Tordillo invertido. Lo mismo lo vemos en lo que es el Portezuelo Serratas, es una vista hacia el norte del Río Blanco, donde tenemos un emigraven del Tordillo, ¿sí? Capas frontales muy verticales, generando un sinclinal muy apretado en el Grupo Mendoza, y hacia occidente tenemos la falla Las Leñas, que sacan superficie a Lauquilco, sobre el cual se apoya el Grupo Mendoza superior sin mediar el Tordillo, de nuevo confirmando la presencia de este emigraven del Tordillo exhumado. Y luego, quizás la evidencia más espectacular en el sector de margen sur del Río Blanco, en donde la falla de la Yacera exhuma un emigraven relleno de Tordillo, ¿sí? E incluso repliega corrimientos de piel fina previos. En el sector occidental, lo mismo vemos en la falla de Las Leñas, ¿sí? Sumando el emigraven de la formación Tordillo, y una vista de la parte de atrás, una vista hacia el sur, hacia el norte, por donde este emigraven, vemos una serie de fallas normales insedimentarias asociadas a esta falla de Las Leñas, la cual ha sido invertida tectónicamente, rebatiendo estas fallas y también replegando, volcando este sinclinal. Lo mismo tanto al norte como al sur, una ausencia y disminución de la formación Tordillo, confirmando la presencia de este migraven. Por lo tanto, el estilo estructural, el cual ha sido modelado por Morel y por Pelufo en su tesis de licenciatura, pasa a ser de piel gruesa, ¿sí? La falla de la Yacera se ha modelado como una falla de basamento, la cual se invierte y se inserta dentro de la cobertura sedimentaria generando los corrimientos frontales. Los acortamientos estimados están en un orden de 30-40%, lo cual contrasta con las propuestas de Ramos en el 88, con acortamientos de 65 y 68,
debido a que el estilo estructural elegido era de piel fina, ¿sí? Apilamiento de dúplexes. Hacia el norte del río Cuevas, Sierra y Ramos continúan con el mismo estilo estructural, pero ya dentro de la formación involucran, ¿sí? Un migraban del Torrillo, y esta nueva propuesta, ¿sí? A partir de la tesis de Pelufo y el trabajo de Martos en revisión, donde tenemos la falla de la yesera modelada como una falla de piel gruesa. Sin embargo, todavía el acortamiento lo estamos terminando de modelar, y el resto de las transectas lo mismo. Algo con respecto a la cronología, tenemos, bueno, el hiatus que ya les había comentado entre oro y diamante, un hiatus de entre 20 y 25 millones de años, ¿sí? Tenemos estratos de crecimiento detectados en el río Plomo, lo que confirman lo que habían propuesto ya Orts y Ramos para este sector, la presencia de estratos de crecimiento en el río Plomo. Esto es algo en lo que estamos trabajando todavía. La presencia de esta discordancia angular entre el Tordillo y lo que antes se consideraba Cretácico, formación juncal, pero ahora se sabe que es Mioceno, es decir, un hiatus de entre unos 140 millones de años, pueden haber habido varios intervalos de formación. Y por último, la confirmación de que el corrimiento frontal, el corrimiento de penitentes, se encuentra montando a la cuenca miocena de conglomerados penitentes. Esto es algo que ha trabajado Federico Martos en su doctorado. Por tanto, las conclusiones de este sector son que la formación Tordillo se habrá acumulado dentro de migrávenes durante un evento extensional, que el basamento se involucra en transformación debido a la inversión tectónica de la falla de la yesera, y bueno, se propone un mecanismo de pelguresa y disminución del acortamiento y una fase inicial de estructuración en el Cretácico. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muy interesante la charla, Lucas. No sé si estás por ahí. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Sí, el chat? Sí. Sí, acá estoy, Flor. Buen día para todos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahí, revisitando un clásico. Sí, sí, La costó, faja pensé real. qué lindo lugar igual. Pero bueno, hay que caminarlo. Sí, es difícil y sí, hay muchos lugares muy inaccesibles, ¿no? Ahí. Ujú. Pero bueno, valió la Eh, pena. ¿Llegaron ahí al río Plomo? Me Llegamos al río pregunto. Plomo, sí, llegamos al río Plomo, costó varias campañas, pero llegamos. A ver, ahí Laura tiene una pregunta. Dale, ahí. Pregunta. Hola, Laura, hola Lucas. ¿querés prender? Dale. ¿Cómo Eso andás, Laura? de... Bien, che, qué buena la zona, hermosa parece. Eso que decís de la formación juncal, que sí estaba mapeada antes como Cretácico, y decís que es Mioceno en discordancia angular con una deformación previa, ¿no? ¿Eso entendí? Sí, sí. ¿Por qué dicen que es Mioceno? Ay, ¿qué dato tiene? Hay una edad argón ahí. Al principio de la charla la pasé por ahí rápido, pero hay un chico, Mauro Escaciota, que arrancó su doctorado ahora, y él ahí en el SACCHI, el Simposio de Actualización de Geología Chilena, la mostró. Es una edad argón de 11 millones de años, justo sobre la discordancia. Así que, Buenísimo. si Qué queríamos que sea interesante. juncal, ese era como el objetivo. No, bueno, nada, 11 millones de años, así que hay que seguir trabajando ahí para divertirse. Pero está buena, la verdad que sí. Bueno, ¿y son conglomerados con clastos de todos lados? ¿O qué? Mira, son sobre todo vulcanitas y brechas con muchísimos clastos de vulcanitas y algunos que otros clastos sedimentarios del Mesozoico, calizas. Pero sí, sobre todo son vulcanitas. Tesis doctoral Mauro Escaciota va a hacer su doctorado estudiando la geoquímica, los controles estructurales y tectónicos de esa unidad. Bueno, genial, gracias, felicitaciones. No, gracias, Laura. Y yo tengo una pregunta de los depocentros estos extensionales del Jurásico de Tordillo. ¿Pudieron encontrar así escalas fallas de mesoescala o algo como para poder medir indicadores cinemáticos o algo que pueda indicar la extensión? No, la verdad no pudimos ni siquiera acercarnos mucho, solo pudimos perfilar uno, están bastante colgados todos. Las únicas fallas que pudimos ver, que no, bueno, no son como para medir indicadores, son esas que mostraba, digamos, a espaldas de uno de los semigrábenes, pero no pudimos encontrar fallas pequeñas. Pero bueno, nada, digamos, estaría buenísimo ir a hacerlo y con ese objetivo a futuro ir a buscarlas estaría bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, buenísimo, Lucas. Si nadie más tiene preguntas,
pasamos a la charla que sigue. Muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Bueno, la charla que sigue se denomina New Structural Data of the Bajo Grande Area, Santa Cruz Province, Argentina, por Maximiliano Pérez Frasete, César Navarrete y Andrés Folguera. Arrancamos con el video. Buenos días a todos, muchas gracias por estar escuchando. Mi nombre es Maximiliano y a continuación voy a presentar este resumen titulado Nuevos datos estructurales del área de Bajo Grande, provincia de Santa Cruz, Argentina. Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral, la cual estoy realizando junto a los doctores César Navarrete y Andrés Folguera. Un poco para comentar la agenda de la charla, primero voy a dar una breve introducción, hablar un poco del marco geológico, comentar un poco los materiales y métodos que utilizamos, discutir un poco los resultados y por último comentar un poco las conclusiones del trabajo. El área de estudio corresponde a la localidad del Bajo Grande, la misma se ubica en el sector central de la provincia geológica del Macizo del Deseado y se puede acceder a la misma por la ruta provincial número 12 a través de la ciudad de Pico Truncado. El Macizo del Deseado se caracteriza por poseer pocos y dispersos afloramientos del basamento ígneo metamórfico. Dominan las rocas volcánicas y volcaniclásticas pertenecientes al complejo volcánico Bahía Laura, y también son muy importantes las rocas basálticas cenozoicas. En el sector del Bajo Grande se observa la misma tendencia. Las rocas más antiguas en esta localidad son las pertenecientes al complejo volcánico Bahía Laura, las que tienen edades que van de los 177 a los 153 millones de años. Sobre el complejo volcánico Bahía Laura se apoyan sedimentitas cretácicas pertenecientes a la formación Bajo Grande y al grupo Vaqueró, y completan la estratigrafía del Bajo Grande los basaltos cenozoicos de las Mercedes y Alma Gaucha. Con respecto a los materiales y a los métodos, se llevaron a cabo 2 campañas de campo entre los meses de febrero y abril de 2021. El objetivo fue identificar las diversas unidades aflorantes en el área y adquirir datos estructurales de algunas de las unidades, principalmente el rumbo e inclinación. Con esta información se confeccionó un mapa geológico estructural de detalle, y a esto se le sumó la interpretación de 2 líneas sísmicas que han sido cedidas por YPF. Con respecto a los resultados del mapa geológico, la información previa en la zona es bastante escasa. Solo se cuenta con un mapa en detalle de Hepchem y Homou del año 1988 y con la publicación de la hoja geológica Monumento Natural de Bosques Petrificados. Este es un poco el mapa geológico que hemos logrado confeccionar para el área. Si bien las unidades que afloran son las mismas que ya se habían identificado en la bibliografía previa, hemos logrado identificar en el sector de Bajo Grande un sistema de pliegues que no ha sido mencionado previamente en la literatura. Si observamos un poco el mapa, vamos a ver que en el sector oriental del mismo hay un anticlinal formado por las unidades más viejas que afloran en este sector, las cuales son las formaciones Bajo Pobre y Chonaique. Sobre estas unidades se apoya en discordancia angular el grupo Vaqueró. En el sector central del mapa hay un sinclinal que está formado ya por unidades más jóvenes de las formaciones Bajo Grande y La Matilde. A partir del ploteo de los datos estructurales que tomamos sobre los limbos de este sinclinal, pudimos inferir que el eje tiene una orientación aproximadamente hacia el noreste. Y por último hay otro anticlinal, el cual hemos denominado anticlinal Bajo Grande, que se ubica en el sector occidental del mapa. Tiene como núcleo la formación La Matilde y sus limbos están formados por la formación Bajo Grande. En este sector nuevamente el grupo Vaqueró se apoya en discordancia angular tanto sobre la formación La Matilde como sobre la formación Bajo Grande, y en todo el mapa
están en relación de concordancia los basaltos Alma Gaucha en el norte y las Mercedes en el sur con el grupo Vaquero. Hay dos fallas de primer orden. Una la hemos denominado Gobernador Moyano, que se ubica en el sector oriental del mapa y está afectando al anticlinal de ese mismo sector, y otra que se ubica hacia el sector occidental del mapa, que se llama Falla Navarro. Esta falla ya ha sido mencionada en la literatura por Giacosi y colaboradoras 2010, por ejemplo, y esta falla afecta a los basaltos cenozoicos y al grupo Vaquero. Para mencionar rápidamente algunas las litologías de las diferentes formaciones que fuimos identificando, pudimos reconocer coladas de andesitas y aglomerados volcánicos de la formación Bajo Pobre en el sector oriental del área mapeada. La formación Chonay, que está representada por ignimbritas ácidas con moderado grado de soldamiento. La formación La Matilde también tiene fases ignimbritas, pero con un grado de soldamiento bajo, y abundan principalmente las tobas de caída. Ya entrando en lo que es en la formación Bajo Grande, hemos observado conglomerados, areniscas y algunos niveles de tobas retrabajadas en el área. Y bueno, esta imagen es una vista hacia el sur sobre la ruta 12 de la famosa discordancia angular denominada discordancia angular del Bajo Grande, ya descrita por Giacosi y colaboradores y Panza y colaboradores y otros autores, que pone en contacto capas inclinadas hacia el oeste de la formación Bajo Grande sobre capas horizontales a subhorizontales del grupo Vaquero. Acá hay un detalle de algunos diques crásticos que hemos observado en la formación Bajo Grande y algunas areniscas aulíticas con estratificación intercruzada. De nuevo, una foto de la discordancia, pero esta vez en el Cerro Bayo, con algún detalle del grupo Vaquero en posición horizontal. Hay una datación de Pasalia y colaboradores 2016 de 116 millones de años para esta localidad, para este sector. Y por último, los basaltos Alma Gaucha y las Mercedes, que como mencioné anteriormente, se apoyan en concordancia sobre el grupo Vaquero y yacen horizontales a subhorizontales en casi toda el área, salvo en las inmediaciones de la falla Navarro, donde, como se ve acá en la foto del basalto Alma Gaucha, está formando pliegues de arrastre debido a la reactivación de la estructura. El grupo Vaquero también se ve afectado por la actividad de esta falla. Acá un detalle de todos los datos estructurales que relevamos en el área. Si se ven los diagramas estereográficos que fuimos construyendo, tanto para el anticlinal Bajo Grande como para el sinclinal Bajo Grande y para la falla Navarro, se puede observar que se ven bastante claras estas estructuras. Y lo mismo para el anticlinal que hemos denominado Moyano, que es el anticlinal que se ubica hacia el sector oriental del mapa, y el grupo Vaquero, mostrando datos que se muestran que yace subhorizontal a horizontal. Con respecto a la interpretación sísmica, contamos con dos líneas sísmicas, la 7713 y la 7711, seguidas por IPF. No contamos con información de perforaciones, por lo tanto la interpretación que se hizo está basada en la geología de superficie. Es por eso que realizamos el mapa geológico con bastante detalle para tener un buen control de los diferentes reflectores. Y lo que hemos interpretado, estas son las dos líneas sísmicas en su conjunto, las dos corren aproximadamente en sentido este-oeste, y lo que hemos interpretado es que a la altura del anticlinal Bajo Grande, esta estructura está formada principalmente por el complejo volcánico Bahía Laura, y la formación Bajo Grande lo que está haciendo es rellenando los limbos tanto dorsal y frontal de este anticlinal. Además, a partir del análisis de la sísmica, interpretamos que el complejo volcánico Bahía Laura se ha depositado dentro de un hemigraben, se ha formado dentro de un hemigraben, el cual ha sufrido tasas variables de subsidencia y de sedimentación a lo largo del tiempo, y es la inversión de esta estructura la que está provocando el plegamiento del Bajo Grande. Además, podemos ver que lo que interpretamos como la formación Bajo Grande tiene algunas estructuras que olapean algunas de las ramificaciones de la falla Navarro que hemos interpretado en la sísmica, con lo cual estamos proponiendo que esta falla sería
de la misma época en la cual se generó la inversión que da origen al anticlinal del Bajo Grande. Si vemos un detalle del limbo frontal del anticlinal, se puede ver que dentro de lo que nosotros interpretamos como la formación Bajo Grande hay cambios de espesor dentro de la unidad, discordancias internas, algunas fallas inversas. En este sector los depósitos del Bajo Grande tienen geometría de cuña. Y si vemos otro detalle, pero esta vez para el limbo dorsal del anticlinal, vemos lo mismo, cambio de espesores. Esta vez el relleno tiene una geometría lenticular y también observamos discordancias internas dentro de la unidad. Todo esto nos lleva a plantear el siguiente modelo geológico de evolución tectónica para la región, con lo cual proponemos que hacia el Jurásico medio tardío se habría originado la falla de Bajo Grande, que habilita el depocentro para la depositación del complejo volcánico Bahía Laura. Ya hacia el final del estadio de Riff, la tasa de subsidencia de la falla empieza a decaer y la tasa de sedimentación del complejo volcánico Bahía Laura supera a la actividad de la falla, con lo cual posiblemente las ignimbritas de las formaciones Chonaiki y la Matilde cubren tanto el Hemigraben como la umbrera del Hemigraben. Hacia el Jurásico tardío y Cretácico temprano se provoca la inversión de esta estructura de la falla de Bajo Grande. Esta falla ya queda ciega y se empieza a provocar la depositación sinorogénica de la formación Bajo Grande, tanto en el limbo frontal como en el limbo dorsal del anticlinal, al mismo tiempo que se activa la falla Navarro hacia el sector occidental del área que hemos mapeado y que estamos modelando. Y ya hacia el final del modelo proponemos que ocurre la depositación horizontal del grupo Baqueró con un cese de la actividad tectónica para la región. Ya para el Cenozoico se produce la difusión de los basaltos Talta Alma Gaucha como las Mercedes, y posiblemente hacia el Mioceno ocurre una reactivación de la falla Navarro que causa los pliegues de arrastre que hemos observado en el campo, tanto en los basaltos como en el grupo Baqueró. Así que eso es todo, muchas gracias por escuchar y ahora va a haber un pequeño espacio de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muy interesante el trabajo, Maximiliano, ahí te veo conectado. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacer, se pueden prender el micrófono o hacerla por el chat. Si están ahí, prendan directamente el micrófono, no hay problema. Bueno, mientras tanto yo te hago una pregunta. Esta formación Bajo Grande, que sería como la contemporánea con la deformación, con la inversión del Hemigraben y el fallamiento inverso, ¿qué datos de edad hay? Capaz lo dijiste al principio y se me pasó. No, todavía no hay dataciones en la unidad, pero estamos en tratativas de hacer algún tipo de estudio geológico. Así que, Okay. no. Las edades que se tienen son, las del complejo volcánico Bahía Laura, en otros sectores del macizo, que la más joven es la de 157, que es la que mencioné al principio, y después está la datación esa sobre Baqueró de Pasalia de 116, así que ahí está ese pequeño gap que no sabemos bien qué edad. Ok, o sea, tenés esos constraints, pero va a estar bueno datarlo para tener como más precisión, ¿no? Sí, Sí. totalmente, estamos ahí. Bueno, súper interesante el trabajo, está bueno. Sí, Em, Dale, Andrés. Sí. ¿Qué tal? Hola Maximiliano, una consulta. Buenas, ¿cómo estás? Curiosidad nada. Ese evento compresivo ahí en el Jurásico, Cretácico, ¿ese lo interpretan por las discordancias que encontraron ahí no me acuerdo cómo se llama la formación, en el verde, ¿no? Claro, claro. O sea, principalmente por la discordancia angular Ujú. y, por lo que se observa en la sísmica, ¿no? También es el Ajá. otro por que tenemos. ¿Y hay otros indicadores a nivel regional de esa compresión, digamos?
Y por ahora, o sea, la discordancia del Bajo Grande está mencionada en otras localidades, no está muy trabajada todavía, pero bueno, obviamente la idea de, básicamente el plan de mi doctorado es ir moviéndonos para el sur y hacia el norte de la localidad y ver si la observamos en otros lugares del macizo. Y bueno, tenemos también más líneas sísmicas que todavía no nos han llegado, pero esperemos que nos lleguen, así que también estamos ahí ansiosos de ver si observamos lo mismo en otros sectores. Ah, buenísimo. Bueno, listo. Eso era. Muchas gracias. No, gracias a vos por la pregunta. Bueno, muy interesante, Maximiliano, muchas gracias. No, gracias a usted. Vamos a pasar a la siguiente charla. Bueno, la siguiente charla, el siguiente trabajo se denomina el anticlinal de Chosmalal, un ejemplo de pliegue por propagación de falla transportado, por Rocío del Cielo Frías Saba, Natalia Sánchez, Martín Turienzo y Fernando Levinson. Así que vamos a arrancar con el video. Buenas tardes a todos. El trabajo que voy a presentar contiene información sobre la faja plegada de corrida de Chosmalal, la cual es una zona de intensa deformación localizada en el noroeste de Neuquén. Nuestro trabajo se focalizó en el anticlinal Chosmalal, el cual se encuentra a 3 kilómetros de la localidad homónima. Esta estructura involucra a secuencias sedimentarias del grupo Mendoza y grupos Bajada del Aglio, y tiene la particularidad de presentar un limbo frontal adelgazado. El objetivo de este trabajo va a ser explicar ese adelgazamiento y además analizar la geometría y cinemática del anticlinal Chosmalal, también ver cómo varía el patrón de fracturación en esta zona y poder determinar los esfuerzos. En cuanto a la geología del área, esta zona presenta afloramientos del relleno jurásico inferior a Cretácico superior de la cuenca neuquina. También esta zona es afectada por dos eventos grandes de deformación, uno ocurrido durante el Cretácico tardío y otro durante el Mioceno medio. En este perfil de Sánchez y colaboradores del 2015 podemos ver cómo es el relieve de la zona y cómo han sido interpretadas las diferentes estructuras. En cuanto a los resultados, el relevamiento del área nos permitió hacer un mapa geológico en escala 1 en 35.000. Como puede verse, las unidades más antiguas corresponden a las rocas del grupo Mendoza y grupos Bajada del Aglio. Hacia el sector sudoeste tenemos rocas intrusivas eocenas, las cuales constituyen la Sierra del Mayal, y en los bordes del mapa tenemos algunos depósitos modernos del Neógeno. En cuanto a las estructuras, las que fueron relevadas y fotointerpretadas presentan una orientación mayormente norte-sur y noroeste-sureste. Estas estructuras presentan tanto vergencias hacia el este como hacia el oeste. Además, en este mapa mostramos la localización de las dos transectas geológicas realizadas. Como puede verse, en los perfiles geológicos comienzan en su sector occidental con la estructura del sinclinal Chacay-Melehue. Posteriormente sigue la secuencia de la formación agrio en posición invertida con valores de 75 a 79 grados hacia el este. Continuando, nos encontramos con la zona de Charnela del anticlinal Chosmalal, en donde los buzamientos disminuyen. Y finalmente tenemos una disminución progresiva en el valor de buzamiento, llegando hasta la estructura del sinclinal Chosmalal. En cuanto a la caracterización de esta estructura, podemos decir que el anticlinal Chosmalal posee un rumbo aproximadamente norte-sur, una longitud a lo largo de ese rumbo de 9 kilómetros y una longitud de onda de 3 kilómetros. Como puede verse en esta fotografía, un poco más al sur de nuestro sector de estudio, están aflorando las rocas del miembro Pilmatué en el núcleo de la estructura y hacia los limbos se disponen los miembros Avilé, Agua de la Mula y la formación Huitri. En cuanto a los limbos del pliegue, podemos decir que tanto en el sector norte como en el sector sur, los valores del limbo frontal presentan buzamientos moderados a altos hacia el oeste, y en la secuencia agro-Huitrín y en algunos sectores de la formación Mulichinco, las capas se disponen de manera invertida
alcanzando valores de 79 grados hacia el este. En cuanto al limbo trasero, podemos decir que los valores de usamiento son bajos a moderados, todos ellos hacia el este. Esto otorga una configuración de un pliegue asimétrico, cerrado y vergente hacia el oeste para el anticlinal Chosmalal. La intersección de ambos limbos en cada uno de los sectores nos permitió calcular un valor de eje de 9 grados hacia el norte en el sector norte y 9 grados hacia el sur en el sector sur. Es decir, que tenemos un eje doblemente usante, constituyendo una estructura de tipo braqui-anticlinal. Por otra parte, en cuanto al espesor de las capas, lo que hicimos fue medir el espesor con báculo de Jacob en el miembro agua de la mula, tanto en el limbo trasero como en el limbo frontal. En el limbo trasero, que es la zona de menor deformación, pudimos medir un espesor de 282 metros en ambos sectores, mientras que en el limbo frontal los valores nos dieron 226 metros en el sector norte y 216 metros en el sector sur. Esto nos permitió calcular un porcentaje de adelgazamiento del 19% para el sector norte y del 23% para el sector sur. Para continuar con la reconstrucción geométrica y cinemática, además de tener este valor, era necesario definir a qué modelo de pliegues relacionados a fallas corresponde el anticlinal Chosmalal. Teniendo en cuenta las características anteriormente mencionadas, interpretamos que esta estructura corresponde a un pliegue por propagación de falla. A partir de allí, seguimos el modelo de Jamieson de 1987, el cual relaciona el ángulo de la rampa con el ángulo interlimbo, el espesor, el porcentaje de adelgazamiento, a partir de este gráfico. Ingresamos para el sector norte con el porcentaje del 19% y un ángulo interlimbo de 54 grados, obteniendo un ángulo de rampa de 24 grados. Lo mismo hicimos para el sector sur, ingresando con el 23%, y obtuvimos un ángulo de rampa de 25 grados. Es importante destacar el valor que tiene este dato, ya que muchas veces no es tan fácil de localizar la falla o la falla no aflora en superficie. Con estos datos y con los datos del perfil geológico, continuamos haciendo la reconstrucción geométrica y cinemática del anticlinal Chosmalal. Como pueden ver en esta figura, lo primero que presentamos es un estadio sin deformar del perfil norte. En esta figura se marca en línea punteada la localización de la rampa y el despegue, el cual fue ubicado en las evaporistas de la formación Auquilco, debido a su litología dúctil y que esta unidad se encuentra por debajo de las unidades involucradas. En el primer estadio de formación vemos cómo se produce el despegue y la formación de esta rampa, produciendo un pliegue por propagación de falla con un limbo frontal adelgazado. Posteriormente, esta falla se propaga hacia la superficie, el plano axial del sinclinal Chacay-Melewe, como proponen los modelos de Suppe y Medvedev, y posteriormente se produce una ramificación a partir de esta falla. Esto lo que produce es un aumento del buzamiento de las capas del limbo trasero, un sobrecorrimiento de las unidades más antiguas sobre las más modernas, y también produce que tengamos este espesor tan reducido en lo que es el miembro Pilmatué. La erosión posterior de esta estructura habría permitido que afloren las unidades afloren las rocas, de la formación Mulichinco en el núcleo de la estructura, tal como vimos en el campo. La restitución de esta sección permitió calcular un acortamiento del 1,6 kilómetros, lo cual representa un 27% de la sección original sin deformar. En este caso lo que vemos es el estadio sin deformar, perfil sur. Como puede verse, también marcamos en línea punteada la localización de la falla. En el primer estadio de deformación, con esta rampa de 25 grados, se forma este pliegue por propagación con un limbo frontal adelgazado. Y posteriormente la falla se propaga con mayor ángulo hacia la superficie, también siguiendo el plano axial del sinclinal frontal. Al igual que en el caso anterior, esto nos permite obtener los valores del limbo trasero medidos en el campo, también el afloramiento de la formación Mulichinco en el núcleo de la estructura y el espesor reducido del miembro Pilmatué.
En este caso, el acortamiento calculado fue de 2 kilómetros, lo cual representa un 32% de la sección original sin deformar. En cuanto a las estructuras de deformación frágil, podemos decir que se midieron fracturas a lo largo de distintas estaciones localizadas en la formación Mulichingo. Para analizar estas estructuras, lo que se hizo fue rotarlas en base al plano de estratificación. Esta simplificación la hicimos debido a que creemos que las mismas han sido rotadas con las capas durante el plegamiento, y nos sirve también para comparar fracturas en sectores con buzamientos muy distintos. En la siguiente figura vamos a ver cómo quedaron dispuestas las fracturas horizontalizadas, y podemos ver que se distribuyen mucho más uniformemente, por lo cual creemos que el criterio elegido es válido. En el siguiente diagrama lo que vemos es todas las fracturas ploteadas como trazas, densidad de polos y en diagrama de rosas en una red de Smith. Podemos ver que se definen 4 juegos principales: uno noroeste-sureste, norte-sur, este-oeste y noreste-suroeste. Es importante destacar que los juegos noroeste-sureste y noreste-suroeste se encontraron conformando un ángulo de 60 grados entre sí. Para poder analizar estos juegos de fracturas, lo que hicimos fue seguir el modelo de Twissy-Moores, el cual relacionó las fracturas con el plegamiento y la estratificación. Si tenemos en cuenta que el anticlinal Chosmalal tiene un rumbo predominantemente norte-sur, podemos decir que las fracturas que presentan esta orientación corresponderían a fracturas extensionales del tipo BC, las cuales se desarrollan perpendiculares al máximo esfuerzo compresivo. Por otra parte, las fracturas este-oeste corresponderían a fracturas extensionales del tipo AC, las cuales se desarrollan paralelas al máximo esfuerzo compresivo. Y finalmente, las fracturas noroeste-sureste y noreste-suroeste corresponderían a fracturas de cizalla conjugadas, con movimiento sinestral y dextral, cuya bisectriz es el máximo esfuerzo compresivo. Todo esto nos permitió calcular un valor de máximo esfuerzo compresivo de 265 grados. En conclusión, podemos decir que la faja plegada y corrida de Chosmalal se caracteriza por la interacción de grandes estructuras que involucran basamento y estructuras de menor orden desarrolladas en la cubierta sedimentaria. El anticlinal Chosmalal es un pliegue de rumbo norte-sur y vergencia hacia el oeste, con una longitud a lo largo de su rumbo de 9 kilómetros y una longitud de onda de 3 kilómetros, que involucra las secuencias sedimentarias del Jurásico tardío a Cretácico temprano. Este pliegue tiene un limbo frontal invertido y adelgazado y un limbo trasero más extenso y con menores buzamientos, otorgando una geometría asimétrica. Por otra parte, el eje del pliegue es doblemente buzante tanto hacia el norte como hacia el sur. En cuanto al espesor, podemos decir que los espesores medidos en el miembro agua de la mula nos permitieron calcular un adelgazamiento tectónico del 19% y del 23% para los sectores norte y sur respectivamente. El anticlinal Chosmalal se interpretó como un pliegue por propagación de falla transportado hacia el oeste, formado principalmente en 2 etapas. Considerando ese porcentaje de adelgazamiento y los datos de campo, pudimos determinar una inclinación de 24 a 25 grados para la rampa y un despegue que se localizaría en la formación Oukilco. La continuidad de la contracción hacia la superficie se da siguiendo el plano axial del sinclinal Chacay-Melehue. Este retrocorrimiento es en parte gran responsable de la ausencia del miembro Pilmatué observada en el campo. La restitución de las 2 secciones estructurales permitió calcular un acortamiento del 27% y del 32% para sector norte y sur, coincidiendo con las estimaciones regionales para la faja plegada y corrida de Chosmalal. Muchas gracias. Bueno, no sé si está Rocío por ahí. Ahí sí, ahí la veo. Hola, ¿qué tal? Bueno, muy interesante y muy completo el análisis geométrico de la estructura y cinemático. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, pueden prender el micrófono. Sí, quería hacer una preguntita a Rocío. ¿Sí? Muy linda charla, muy clarita, con muchos detalles. El limbo frontal es el adelgazamiento. ¿Qué mecanismo hace que se adelgace la formación? ¿Hay pérdida de material por disolución por presión, deformación a lo largo del rumbo? ¿Cómo se adelgaza? ¿Cuál es el mecanismo de adelgazamiento? Bueno, lo que dice el modelo de
Supe y Medvedev es que a medida que va plegándose la estructura, sobre todo en pliegues por propagación de falla con bajo ángulo de rampa y que están volcados, es que el material de los limbos comienza a migrar hacia la zona de las charnelas. Y en el caso de los pliegues por propagación de falla transportados, llega un punto en el que el material no puede migrar más. Entonces, a partir de ahí es donde el pliegue, digamos, se traba, entre comillas, y comienza a ser transportado a partir del plano de falla. Pero bueno, lo que dice el modelo es eso, que hay una migración del material de los limbos hacia la zona de la charnela y que eso produce un estiramiento y adelgazamiento. Bueno, gracias. Gracias a vos. ¿Alguna otra pregunta? Acá en el chat, Natalia Fortunati te dice que lindo trabajo, Rocío. Excelente la relación entre el trabajo del campo y la reconstrucción. Andrés Richard también te felicita, muy buen trabajo, felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, si no hay otra pregunta, pasamos a la siguiente charla. Muchas gracias, Rocío, felicitaciones. Gracias, hasta luego. La siguiente charla, el siguiente trabajo se denomina Reconstrucción de la evolución tectónica del Cerro Domullo y del extremo norte de la Cordillera del Viento, 36-37 grados sur, a partir de la integración de datos geofísicos, estructurales, geocronológicos y modelos termonuméricos. La primera autora es Antonella Galeto, y sus colaboradores son García, Satín, Georgieva, Bekis, Sobel, Glodny, Caselli, Bordese, Arzadún y Vecchio. Bueno, esta área de estudio se ubica en los Andes del Sur a los 36 grados 30 minutos de latitud sur. Se ubica en el sector noroccidental de la faja plegada de corrida de Chosmalal y a unos 85 kilómetros en dirección noroeste de la ciudad de Chosmalal. Bueno, yendo rápidamente a nuestro área de estudio, el mismo consiste en el flanco occidental del Cerro Domullo, que está ubicado al norte de la Cordillera del Viento, que es el principal bloque de basamento del sector occidental de la faja plegada de corrida de Chosmalal. Los principales grupos litológicos que acá afloran se inician, digamos, con unidades del basamento de edad devónico superior de la actinita Huaraco Norte, intruida o cubierta en discordancia por unidades del grupo Choy-Choy. Le siguen rocas del ciclo precuyano, del grupo Cuyo, grupo Lotena y grupo Mendoza, que representan el relleno de la cuenca neuquina durante sus etapas de rifting y subsidencia térmica. Las siguientes unidades se registran en el Neógeno, en el Mioceno medio, representadas por la formación Charilewe, que son vulcanitas andesíticas, y luego le sigue toda una secuencia plio-cuaternaria, que está representada por el complejo volcánico Domullo y el magmatismo dómico presente en el área de estudio, vinculados a una extensión de retroarco a estas latitudes. Con respecto al arreglo estructural general de este sector, tenemos al Cerro Domullo, que consiste en un anticlinal de orientación, con un eje de orientación norte-sur que buza levemente hacia el norte, formado durante etapas de la orogenia andina y deformado o amplificado, digamos, durante el emplazamiento del complejo volcánico Domullo. Lo acompañan a esta estructura principal una serie de fallas inferidas, como lo es la falla Manchana-Cobunco, orientación norte-sur, una serie de fallas oeste-noroeste que cortan a la primera, y una serie de sistemas de fracturas de orientaciones principales oeste-este, norte-sur, noroeste-noreste. Bueno, con el objetivo de determinar cuándo inició la exhumación en el área de estudio durante la orogenia andina y cómo evolucionó la deformación en este sector, es que nosotros aplicamos las técnicas de geocronología y modelado termonumérico sobre las distintas muestras que se indican en este mapa en el sector de Domullo. 2 muestras se tomaron en el bloque occidental de la falla Manchana-Cobunco y otras 2 muestras en su sector oriental. El diseño de este muestreo persiguió verificar la presencia y periodo de actividad de la falla Manchana-Cobunco y reconocer periodos desfasados de enfriamiento rápido entre ambos bloques.
Las técnicas aplicadas sobre las muestras recolectadas consisten en trazas de fisión en apatita y zircón y uranio torio helio en apatita y zircón. Además, se aplicó la técnica de uranio plomo en zircón sobre las dos muestras del grupo Choi Choi. Estos termocronómetros nos permiten determinar la historia y evolución térmica de estas muestras desde los 300 a los 40 grados centígrados. Además, desarrollamos un modelado termonumérico con el uso de software Qt para el desarrollo de trayectorias tiempo-temperatura, con el uso de todos los datos termocronológicos obtenidos, con el objetivo de identificar episodios de enfriamiento rápido a partir de cambios de pendiente abrupto en estas trayectorias y estimar tasas de enfriamiento y exhumación para cada episodio identificado. Con respecto a los resultados de uranio plomo en zircón, las dos muestras del grupo Choi Choi datadas dieron una edad de 288 millones de años. Las mismas muestras arrojaron edades de trazas de fisión cretásicas con un índice de uniformidad alto indicativo de la presencia de una edad central en cada caso. También se midieron trazas confinadas para su modelado. Estos son los resultados obtenidos para estas dos muestras de uranio torio helio en zircón y en apatitas. Vemos que en el primer caso predominan las edades cretásicas, mientras que en uranio torio helio en apatita predominan las edades de tipo eocena. Vemos que para cada muestra se obtuvo la edad de un mínimo de 3 cristales en cada caso, que es lo sugerido para este tipo de unidades. Con respecto a las muestras tomadas del bloque oriental de la falla Manchana-Cobunco, estas corresponden a 4 muestras de la formación Tordillo de edad Jurásico superior pertenecientes al grupo Mendoza. Se tomaron 2 muestras del sector norte del Cerro Mullo y otras 2 muestras del sector sur. Estos son los resultados de trazas de fisión en apatitas obtenidos de cada una de estas 4 muestras. Como vemos, las edades barren entre los 33, 45 y 38 millones de años, con un índice de uniformidad alto, lo que significa la existencia de solo una edad de enfriamiento, indicativo de que existió un reseteo total de estas muestras luego de su depositación, y en cada caso se dataron 41, 44 y 24 granos de apatitas. Estos son los resultados de uranio torio helio en apatita de estas 4 muestras. Vemos que en cada caso se dató un mínimo de 5 cristales de apatitas, que es lo sugerido para este tipo de rocas sedimentarias. Y vemos como para las muestras TF9 y TF10, que estaban muestreadas en el sector sur del Cerro Mullo y cercanas a la fase intrusiva del complejo volcánico Mullo, se obtuvieron edades de enfriamiento que barren de entre el neógeno al cuaternario, mientras que las TF18 y TF17 obtenidas, muestreadas, digamos, en el sector norte del Cerro do Mullo, se obtuvieron edades que barren desde el Eoceno al Oligoceno. El modelado termonumérico de las muestras del grupo Choi Choi nos indica que en el caso de la TF16 se registra un enfriamiento rápido que inicia a los 107 millones de años, mientras que para la muestra TF12 se identifican 2 periodos de enfriamiento rápido separados por un periodo de leve recalentamiento o casi tasas nulas de enfriamiento. El primero inicia a los 85 millones de años, mientras que el segundo periodo de enfriamiento inicia a los 51 millones de años. El modelado termonumérico de las muestras de Tordillo pertenecientes al sector norte del cerro indica, en el caso de la TF18, un periodo de enfriamiento rápido que inicia a los 45.3 millones de años durante el Eoceno. La TF17 indica un periodo de enfriamiento rápido iniciado a los 62 millones de años, con un periodo de recalentamiento pronunciado hacia el neógeno cuaternario, como vemos ahí, mientras que la TF10 evidencia un periodo de enfriamiento rápido iniciado a los 50 millones de años, con un periodo de recalentamiento mucho más intenso que la muestra TF17 hacia el neógeno cuaternario. Esta muestra es la que está más cerca de la fase intrusiva del complejo volcánico Mullo. Bueno, este es un gráfico en el que nosotros volcamos todas las trayectorias tiempo-temperatura de las muestras analizadas. En rosado se ven las muestras del grupo Choi Choi, y en celeste las muestras de la formación Tordillo y los respectivos episodios de enfriamiento y calentamiento en cada caso.
Como vemos, en las muestras del grupo Choi-Choi se identifica un primer periodo de enfriamiento, 1A, que nosotros interpretamos estar vinculado a las fases finales del ciclo gondwánico, con una exhumación generalizada del sector, la exposición de las cúpulas de las fases intrusivas de Choi-Choi y el desarrollo de la superficie de erosión huárpica. Luego tenemos un reheating reflejado tanto en Tordillo como grupo Choi-Choi, que nosotros vinculamos, está relacionado con la apertura de la cuenca neuquina, el periodo de rifting vinculado a esa etapa y un aumento del gradiente geotérmico. Esta etapa induce el reseteo total de estos sistemas isotópicos de ambas muestras. El primer periodo de enfriamiento luego de ese reseteo total es registrado por las muestras del grupo Choi-Choi, que es el episodio 1b, y que nosotros interpretamos como un episodio compresivo cretácico tardío que se inicia a los 110 millones de años y termina a los 75 millones de años. Nosotros interpretamos que este episodio compresivo generó una exhumación generalizada del área de estudio. Luego le sigue un episodio de enfriamiento, 1C, reflejado fundamentalmente en las muestras de la formación Tordillo ubicadas al este de la falla Manzana-Cobunco, que nosotros interpretamos como un episodio compresivo eoceno que tiene lugar desde los 55 a los 35 millones de años. Este episodio compresivo había generado la actividad como falla inversa de la falla Manzana-Cobunco y el levantamiento del bloque oriental de la falla Manzana-Cobunco, plegando la indumentaria de la formación Tordillo y toda la secuencia mesozoica. Finalmente tenemos un último periodo de recalentamiento, 2C, que es mucho más evidente para aquellas muestras que están cercanas, más cercanas a la fase intrusiva del complejo volcánico Gomullo, motivo por el cual nosotros interpretamos que está vinculada a los efectos térmicos de esa fase intrusiva que ya tendría lugar para los 10 millones de años aproximadamente. Finalmente, 1D corresponde al último episodio de enfriamiento luego del efecto térmico del complejo volcánico Gomullo. Como conclusiones sobre los resultados, podemos decir que se identificaron dos periodos de enfriamiento rápido, uno albiano-campaniano y otro eoceno, ambos separados por un intervalo durante el paleoceno con tasas de enfriamiento nulas o un leve recalentamiento. También podemos decir que las trayectorias de tiempo-temperatura contrastantes entre y el bloque oeste indican un delay de enfriamiento entre ambos bloques, en donde en el bloque occidental el enfriamiento se inicia en el albiano, mientras que en el bloque oriental se inicia 25 millones de años después durante el eoceno. Además, se identifica un episodio de recalentamiento intenso durante el mioceno tardío, pleistoceno, en las muestras más cercanas a la fase intrusiva del complejo volcánico Gomullo. Como conclusiones sobre la interpretación de nuestros resultados, podemos decir que los episodios de enfriamiento identificados pueden estar vinculados a fases compresivas acompañadas de exhumación rápida durante el albiano-campaniano y el eoceno, separados por un intervalo de quietud orogénica. Esto nos invita a decir que el inicio de la exudación en la parte interna noroccidental de la faja Pleiade-Corrientes-Malal ocurrió durante el albiano 25 millones de años antes de lo sugerido previamente según datos de termocronología para esta zona. Ahora bien, se puede también sugerir la continuación hacia estas latitudes de la fase compresiva eocena reconocida y el reconocimiento de fases de enfriamiento desfasadas en ambos bloques de la falla Manzana-Cobunco nos permite sugerir que la misma estuvo activa como falla inversa durante el eoceno. Nuestra intención es expandir nuestros estudios hacia el sur en el bloque de la Cordillera del Viento. Ya contamos con resultados preliminares de 3 muestras, 2 correspondientes al grupo Choi-Choi y una correspondiente a un intrusivo cretácico paleógeno, y los modelados termonuméricos de estas 3 muestras nos indican que existe un periodo de enfriamiento marcado, rápido, para el eoceno, en coincidencia con el patrón de enfriamiento identificado en el Cerro Gomullo. Esto significa que mayores estudios son necesarios para corroborar la existencia de este patrón de enfriamiento en todo el bloque de la Cordillera del Viento. Bueno, si está Antonella por ahí, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario? Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Anto, ¿cómo estás?
salió rapidita la presentación. Muy rápido. Perdón por la velocidad. Se entendía igual, sí, a veces es difícil comprimir. Sí. Bueno, a ver si alguien quiere consultar algo. Yo te hago una preguntita. Esta fase eocena, Sí. o sea, que se detecta con la termocronología y que también está propuesta más al norte, ¿hay evidencias estructurales o geológicas en la zona? ¿Algún trabajo previo? Y ahí ando mucho, ¿Vea? a escala local ando mucho, la verdad que es difícil encontrar una evidencia que digamos es estrictamente vinculada a esa fase. Más al sur, en el ámbito de la cordillera del viento, ahí sí, más en el extremo suroriental de la cordillera del viento, ahí están los trabajos de Cobold y Rossello, que ellos son los que sugieren la presencia de esta fase eocena independiente de una miocena y de una cretácica, en base a estudios estructurales de campo. Ellos sugieren que existe ahí, pero en el sector noroccidental es difícil encontrar en campo evidencias estructurales estrictamente vinculadas a esta fase, no. Eso es Interesante sí. que se vea tan al sur, ¿no? O sea, que sigan apareciendo esas evidencias. Sí, pero bueno, son visiones contrastadas, ¿no? Porque se sugiere a la vez, o sea, hay como dos propuestas que referidas a la propagación de esa deformación. Están quienes dicen que la deformación se propagó o evolucionó a lo largo de dos fases, una cretácica y una miocena, sin mencionar una eocena, y está quienes dicen también que la deformación evolucionó a lo largo de 3 fases, en donde la eocena es una fase muy pronunciada. Sí, es que como que todo eso es en el ámbito de cordillera, en el ámbito de Faja y Correa de Chosmalar en general. Pero sí, no está claro, digamos, cuál fue el rol hasta ahora de la fase eocena. Ok, bueno, para seguir trabajando. Sí, sí. Hola, Anto, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Ahí está. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Todo bien, che, muy bueno el trabajo. Bueno, Te gracias. quería hacer una preguntita, por ahí se me pasó rápido, pero en los Sí. datos tuyos no detectan nada de la deformación miocena. No, vos sabés que no, pero igual nosotros interpretamos que puede ser que no están esos datos por 2 situaciones. Uno, porque los termocronómetros ya estaban cerrados para ese momento, entonces, y al ser unidades viejas las que nosotros analizamos, las de Choi Choi, quizás les alcanzó para registrar solo lo cretácico y eoceno, y ya para mioceno esos termocronómetros estaban cerrados. Entonces no alcanzaron a registrar lo mioceno. En el caso de las de Tordillo, sucedió algo similar, pasa que las edades miocenas que se ven ahí en esas planillas, porque hay unas edades miocenas de enfriamiento de uranio, torio, helio, están un poco como desdibujadas con la impronta térmica del emplazamiento del complejo volcánico Omuyo. Entonces, nosotros, el modelado termonumérico muestra que, o sea, estaría más vinculado al efecto térmico del complejo volcánico Omuyo más que un enfriamiento por exhumación, de acuerdo a cómo se ve esa señal de enfriamiento. Entonces, o sea, no interpretamos que haya edades de enfriamiento vinculadas a la formación miocena. Está bien, sí, quizás eso que decís vos del efecto térmico posterior puede haber alterado un poco, porque digo que sería un poco raro teniendo tan cerca bastantes evidencias, no solo termocronológicas, sino geológicas de deformación miocena, que no aparezca ahí con los termocronómetros más bajos. Sí, tal cual. Che, y la última preguntita, sí, decime. ¿Ustedes lo piensan como 2 pulsos bien discretos, esto entre el Cretácico tardío y el Eoceno, o podría haber una cierta continuidad, que es en cierta forma también lo que planteaba originalmente Cobold y Rossello con su deformación, más allá de que hablaban de las fases, ellos hablaban de una deformación bastante continua?
Y por ahí hay algunos datos nuestros, ahora no recuerdo bien, la que sabe las edades son las de Natalia, pero creo que algunos datos nuestros como que caerían en el medio, en ese gap que vos ponés del paleógeno, ¿no? Creo que había unas edades nuestras de 60 y pico, que medio que completarían esa parte del medio, y por ahí estaríamos hablando de que todos esos bloques de basamento se estaban levantando. Bueno, no sé, Sí. cómo lo piensan ustedes, a ver si son dos fases discretas o se podría pensar en algo más continuo. Y según lo que vemos en los modelos, pareciera ser algo separado, digamos. De hecho, en el medio, durante de los 75 al 55, vemos ese periodo que tiene tasas de enfriamiento nulas o casi leve reheating, pero bueno, es lo que se ve en los modelos, digamos, no es que lo afirmemos fehacientemente. Lo que sí, si vos ves también en esas planillas, hay edades que son paleógenas de enfriamiento, que barren entre los 55 y los 75, pero digamos, la interpretación final, yo creo que es... la interpretación final, en realidad, en lugar de hacerla sobre las mismas edades de enfriamiento, más bien quizás creo que cobran más valor si uno puede verlas integradas en conjunto en un modelo, porque por separado quizás uno puede decir, bueno, está bien, se enfrió a tal edad y pasó por debajo de tal temperatura a tal edad, pero no sabemos cómo venía antes, enfriándose rápido o lento. La historia es saber si esa edad de enfriamiento refleja un periodo de enfriamiento rápido o lento, más allá de que sea un enfriamiento. Entonces quizás a esas edades estaría bueno que tienen intermedias, modelarlas y ver si ese enfriamiento que reflejan es verdaderamente abrupto. Claro, o sea, esas es edades algo no las paulatino. incluiste vos en tus modelos, eso me... Sí, esas están todas las edades, sí. Como que las otras preponderan sobre esas, digamos, sería Claro. en el software. En realidad, más bien, los datos no solo de la edad en sí, sino también de las trazas confinadas, que también te reflejan, más allá de cuándo se enfrió, cómo se enfrió. Quizás vos tenés una edad de 60 y pico, pero tus trazas confinadas dicen que en realidad su enfriamiento fue lento. Entonces decís, bueno, a tal edad terminó de enfriarse, pero su enfriamiento en ese tramo fue lento. Entonces es una serie de combinación de datos termocronológicos, no solo la edad central, sino la edad de todos sus granitos con sus tasas confinadas también. Entonces es difícil. Sí. Bueno, Gracias, Santo. No, de nada. Bueno, buenísimo, da para seguir discutiendo. Los datos de termocronología no son tan fáciles de interpretar muchas veces. Bueno, muchas gracias, Santo. Tenemos que pasar a la siguiente charla. Gracias a ustedes, un beso. Bueno, la siguiente charla trata sobre el magmatismo plioceno del campo volcánico Barbarco y su relación con la evolución tectonomagmática de los Andes centrales del sur, 35 a 37 grados sur. La primera autora es Sofía Iannelli y los coautores Medina Gallo, Traun, Litvak, Swager y Folguera. Hola a todos, mi nombre es Sofía Iannelli y en el día de hoy voy a presentar el siguiente trabajo titulado El magmatismo pliopleistoceno del campo volcánico Barbarco y su relación con la evolución tectonomagmática de los Andes centrales del sur. Los objetivos principales que guían este trabajo implican entender el desarrollo del campo volcánico Barbarco en este sector de los Andes. Además, mediante una comparación regional, se buscará entender su relación con los cambios tectónicos que acontecieron en esta región entre el Mioceno superior y el Pleistoceno. La secuencia en estudio se ubica a los 36 grados de latitud sur en el límite argentino-chileno, en una posición intermedia entre la provincia basáltica de Payeña y el eje del arco actual. El desarrollo del campo volcánico Barbarco tuvo lugar dentro de la fosa de Sloicas, definida como una cuenca extensional pliopleistocena que se extiende entre los 35 y 37 grados de latitud sur en los Andes centrales del sur. La fosa de las Loicas es producto del régimen extensional pliopleistoceno durante la verticalización de la placa de Nazca luego del período de somerización del Mioceno superior. El campo volcánico Barbarco se describe como una secuencia de lavas basálticas andesíticas intruidas por domos riolíticos y diques basálticos, localmente intercaladas con tobas vítreas y sedimentos de grano fino.
Las coladas de lava fueron divididas en lavas superiores e inferiores según su posición estratigráfica. Localmente están intercaladas con niveles de brechas volcánicas a autobrechas. Petrográficamente, las lavas superiores se describen como basaltos porfíricos con fenocristales de plagioclasa, clinopiroxeno, ortopiroxeno y olivina. En los niveles superiores se describen también flujos andesíticos con fenocristales de anfíbol y niveles de vitrófilo con plagioclasa, ortopiroxeno y clinopiroxeno en una pasta vítrea de aspecto fresco y textura fluidal. Las secciones inferiores poseen un mayor desarrollo de disyunción columnar. Se encuentran intruidas por diques basálticos con inclinaciones verticales a subhorizontales. Los intrusivos riolíticos, por su parte, afectan tanto a las lavas superiores como inferiores. En la imagen se observa la intrusión de algunos cuerpos riolíticos que afectan a las lavas circundantes, deformándolas térmicamente junto a niveles de sedimentos de grano fino y tobas. Los intrusivos presentan fenocristales de plagioclasa, anfíbol, biotita, feldespato alcalino y cuarzo accesorio en una pasta microgranosa a localmente esferulítica. Las lavas son básicas a intermedias con un contenido de sílice que grada entre 50 y 61%, mientras que el intrusivo es ácido presentando un 78% de sílice. Se observa una asignatura subalcalina transicional y clasifican como traquibasaltos a traquiandesitas, siendo el intrusivo una riolita. La secuencia en estudio presenta una disminución en el contenido de álcalis, sílice y potasio hacia los niveles superiores, consistente con su carácter mastoleítico. En esta diapositiva presentamos diagramas multielemento y diagramas de tierras raras divididos por lavas inferiores, lavas superiores y el intrusivo riolítico. Lo que se observa es que la secuencia en general tiene un comportamiento similar, estando enriquecida en elementos livianos versus pesados, indicando una fuente magmática común para los distintos niveles de lava. Las lavas presentan un comportamiento típico de un ambiente de arco, como lo son las anomalías positivas en rubidio, torio y cerio y negativas en niobio y tantalio. El intrusivo riolítico, por su parte, presenta anomalías negativas en estroncio, fósforo y titanio, mostrando además en el diagrama de tierras raras una marcada anomalía negativa en europio. Las mismas indicarían fraccionamiento de apatita, titanomagnetita y plagioclasa. En el diagrama de tierras raras normalizadas a condritos se observa un enriquecimiento en tierras raras livianas respecto de tierras raras pesadas en toda la secuencia, diferenciándose únicamente el intrusivo por presentar una marcada anomalía negativa en europio. Por otro lado, tanto las lavas superiores como inferiores muestran valores del antanino tantalio mayores a 25. Lo cual indicarían una asignatura de arco. Únicamente el intrusivo se destaca por presentar valores inmediatamente inferiores, floteando por fuera del campo de arco. Por otro lado, al considerar las relaciones de bario tantalio versus lantano tantalio, se observa que el campo volcánico Barbarco, a pesar de que se ubica por fuera del campo de arco promedio, tiene una tendencia hacia la composición del vulcanismo actual a las latitudes de estudio. Por otro lado, respecto a la composición isotópica de las lavas del campo volcánico Barbarco, las mismas presentan relaciones de estroncio y neodimio uniformes, destacándose nuevamente el intrusivo con valores más altos de estroncio y más bajos de neodimio, lo que muestra una tendencia hacia el campo de sedimentos pelágicos a los 36 grados de latitud sur. Se realizó una comparación regional con unidades magmáticas coetáneas emplazadas durante el Plioceno al Holoceno entre los 34 y 37 grados de latitud sur. El magmatismo cenozoico fue dividido en tres grupos: el arco actual, el trasarco y el retroarco norte y sur. En la diapositiva se presentan el mapa regional y un cuadro donde se incluyen los nombres de los diferentes centros volcánicos, su rango de edad y su distribución geográfica. Es importante destacar que dentro de esta división el campo volcánico Barbarco se encuentra en la zona de Trasarco dentro de la fosa de las Loicas. A partir de la comparación regional, los diagramas que se presentan muestran que Barbarco se encuentra en una posición intermedia entre el volcanismo actual y el magmatismo de Trasarco. En el caso del primer diagrama, ploteando en el campo de andesitas orogénicas, mientras que el magmatismo de Bacarc se vuelve más enriquecido de norte a sur. Este comportamiento se observa nuevamente al considerar las relaciones tantalio-hafnio y torio-hafnio.
A partir de lo mencionado, se concluye que el comportamiento transicional que presentan las rocas volcánicas del Trasarco y de Barbarco entre el magmatismo de retroarco y el arco volcánico actual se explicaría por su distinta sustancia relativa a la trinchera, que controla la variación en el aporte de fluidos y por lo tanto el grado de fusión parcial. El magmatismo cenozoico en esta zona comienza durante el Mioceno superior, cuando se produce la somerización de la placa de Nazca, configuración que estaría vinculada a la subducción de una pluma mantélica. La pluma habría asimilado y erosionado la losa oceánica, generando una zona de debilidad en la misma, y posteriormente un tearing, permitiendo su verticalización alrededor de los 38 grados de latitud sur. Debido a esto, el aumento en el ángulo de subducción será de sur a norte. Esta nueva configuración permitió el ingreso de la pluma por debajo de la placa superior, razón por la cual el magmatismo en la zona de Pallenia, a las latitudes de la zona de estudio, posee un carácter más enriquecido. La verticalización progresiva de la placa provocó la migración del magmatismo asociado al arco hacia el oeste, generando a su vez sucesivas fajas magmáticas paralelas entre sí, de rumbo norte-sur. Entre ellas se encuentra el campo volcánico Barbarco al este del arco volcánico actual, dentro de lo que se definió como faja de Trasarco. El desarrollo del campo volcánico Barbarco tuvo lugar, como ya se mencionó, en la fosa de las Loicas. A lo largo de esta cuenca extensional se empezaron de forma coetánea al magmatismo en estudio, campos volcánicos, centros monogenéticos y flujos basálticos, destacándose un mayor volumen de productos ácidos hacia el norte. A partir de lo mencionado, en esto se concluye que el campo volcánico Barbarco se caracteriza por lavas basales calcoalcalinas de composición andesítica que gradan a lavas toleíticas basálticas andesíticas, ambas afectadas por intrusivos riolíticos y diques basálticos. Considerando las variaciones composicionales, se propone que la tendencia hacia flujos más primitivos estaría asociada a un régimen extensional que condicionaría el desarrollo de procesos de diferenciación magmática durante la evolución de los magmas. La evolución hacia un magmatismo toleítico y más primitivo se vincularía así al aumento en el ángulo de subducción de la placa de Nazca durante el Plioceno, que generó un régimen extensional permitiendo el rápido ascenso de los magmas más primitivos a través de la corteza. Luego se produciría el emplazamiento de intrusivos riolíticos producto del underplating de magmas basálticos en la base de la corteza. Así, los primeros pulsos magmáticos del campo volcánico Barbarco muestran una evolución mayormente controlada por cristal, mientras que los fundidos posteriores, menos evolucionados, fueron favorecidos por un rápido ascenso debido al régimen extensional dado por la verticalización de la placa. Sin embargo, en conjunto, el magmatismo del campo volcánico Barbarco conserva su impronta de arco, aunque menor respecto al volcanismo del eje andino, a estas latitudes por su mayor distancia a la trinchera. Muchas gracias. Bueno, muy interesante la charla. Sofía, no sé si está por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Sofía? ¿O algún Buenas. comentario? Hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien. Te fuiste a rocas más jóvenes. Sí, por suerte. Más frescas. Más frescas, tal cual. Bueno. A ver si hay alguna pregunta, algún comentario. Buenas. Buenas. Sebastián, sí. ¿Cómo va, Flor? ¿Cómo va, Sofi? Bien, ¿cómo andas? Yo tengo una consulta. Bueno, en primer lugar, felicitarte por la charla. Hay Gracias. que meterse ahí que Pallenia es un lugar interesante, ahí medio crítico. Me surge una duda con lo que sería, está bueno esto que vos mostrás, ¿no? Como esta señal, digamos, de arco primitivo, que yo coincido, creo que esta interpretación de que justamente tiene que ver con esta fase más extensional. Mi duda es, vamos a decir, la señal, por así decirlo, ligeramente de arco, ligeramente continental, ¿responde a procesos, digamos, en la corteza inferior
o tiene quizás que ver con algún proceso de asimilación muy local de una corteza, por ejemplo, de un nivel medio a superior? En principio no encontramos evidencias de asimilación cortical. Ok, El cambio que vemos entre los dos grupos de lavas se dan más por un cambio en el grado de cristalización fraccionada que en otra fuente externa, digamos. Así que Ok. por ahora lo estamos manteniendo con esa hipótesis. perfecto, perfecto. Muchas gracias. No, no. Y ahí, Bueno, si no hay otra pregunta, te agradecemos, Sofía. Muchas gracias por el trabajo. Nati, gracias a vos. Nos vemos. Y bueno, pasamos a la próxima charla. El próximo trabajo es sobre nuevas observaciones acerca de la falla El Infiernillo en la faja plegada y corrida de Ambré, por José Mezcua y sus colaboradores Barrio Nuevo, Olate, Jean Vialle y Cataño. Se va a cargar el video. En esta presentación voy a mostrar algunos resultados preliminares de un trabajo que estamos haciendo con colegas y con estudiantes del Lianigla y del Oncuyo en la faja plegada y corrida de Malargüe. Puntualmente voy a enfocarme en algunas observaciones que hicimos en la falla del Infiernillo. Para ubicar la zona de estudio, estamos viendo un mapa de la provincia de Mendoza y las regiones adyacentes. El área sombreada corresponde a la faja plegada y corrida de Malargüe, desarrollada en el sur de la provincia. Y la línea que está marcada en negro es la falla del Infiernillo. Está también indicada la flecha roja, señala la ciudad de Malargüe, para tenerla como referencia. ¿Por qué nos interesa estudiar esta estructura? En varios trabajos, hace varios años, se viene proponiendo que es una falla normal y se la ha incorporado en modelos acerca de la evolución tectónica de la región. Por ejemplo, en este trabajo de Kozlowski y colaboradores de 1990, del 11º Congreso Geológico Argentino, señalan la ubicación de la falla del Infiernillo. Ahí está indicado en la figura de izquierda dentro del óvalo rojo. Y junto con una serie de otras estructuras que estos autores proponían como fallas normales, la integran en una propuesta de un evento de distensión post-orogénica durante el Mioceno tardío a Plioceno, con una dirección de extensión este-oeste. Vemos en la figura de la derecha un perfil estructural, ¿sí?, con el modelo que proponen estos autores, donde el movimiento de la falla del Infiernillo, con varios miles de metros de desplazamiento, generaría una depresión, un depocentro al oeste, donde se habría depositado esta unidad, la formación Loma Fiera, que es de edad mioceno. Posteriormente, en el año 1993, Kozlowski y colaboradores presentan este trabajo en el relatorio de la geología de la provincia de Mendoza, como parte del 12º Congreso Geológico Argentino, y en ese trabajo publican esta sección estructural. La flecha roja nos indica la ubicación de la falla del Infiernillo, y podemos ver que se trata de una estructura que, según este trabajo, era una estructura muy importante dentro de las desarrolladas en la faja de estas latitudes. Estos autores indican que pueden reconocer la falla por unos 34 kilómetros a lo largo del rumbo, y proponen un rechazo mínimo de 3.000 metros. ¿Sí? Muy importante ese desplazamiento. Por primera vez, si no me equivoco, mencionan que sobre el río Salado se puede observar un plano de falla de esta estructura, ¿sí?, inclinando al oeste. Y es importante señalar que, si bien su interpretación preferida es que la falla es normal, dejan abierta la posibilidad de que sea una falla inversa. No está del todo claro entonces el movimiento para estos autores. Posteriormente, este trabajo final de licenciatura de la Universidad de Buenos Aires, de Diego Dijks-Gewand, analizó una zona cercana, desarrollada principalmente al este de la falla del Infiernillo,
Acá a la derecha podemos ver el mapa, ¿sí? Un mapa muy bueno con un gran nivel de detalle, y la falla del Infiernillo limita por el oeste la zona que estudió, ¿sí? Es esta falla que está señalada con las flechas rojas. En este trabajo, Daiskevan mantiene el modelo que proponía Kozlowski. Tenemos acá unas secciones estructurales que muestran la evolución de una etapa miocena, podríamos decir inferior a media, con estructuras contraccionales y fallas, pliegues, y en el Mioceno superior a Plioceno se produce esta falla normal, con bastante desplazamiento, incluso según ese trabajo en periodos posteriores tendría más desplazamiento todavía, y en la depositación, esa unidad con puntitos blancos, es la formación lomafiera que se depositaría controlada por esta falla. En este mismo trabajo se revisan los comentarios de Kozlowski en los trabajos anteriores y colaboradores, y se indica que en el río Salado la falla estaría poniendo en contacto a la formación Tordillo, Jurásica, en el bloque bajo de la falla, con la formación Lomafiera en el bloque alto. Kozlowski mencionaba que en otras localidades el contacto era con la formación Auquílico, también Jurásica, y publica estas fotografías del plano de falla. Acá vemos el afloramiento sobre el río Salado, y esta otra fotografía muestra las estrías desarrolladas, ¿sí? Con muy alto ángulo, que indican un desplazamiento de inclinación en esta estructura. Posteriormente, en 2006, Ramos y Kay publican en un trabajo que es una introducción a un libro acerca de la evolución tectónica de este margen andino, a esta región, este perfil estructural basado en los trabajos que mencionamos hasta ahora, donde es interesante que en el plano de falla, intruido en la falla, indican una intrusión de basaltos del Infiernillo. Estos basaltos cubren todas las rocas previas en discordancia, son basaltos que tienen dataciones bastante recientes, son cuaternarios recientes. Entonces, según estos autores, la falla habría sido alimentadora de esos basaltos. Y por otro lado, integran a esta falla normal con otras fallas normales propuestas para el bloque de San Rafael y en otros sectores, en un modelo de evolución tectónica del basado en cambios de la inclinación de la losa. ¿Sí? Un evento de horizontalización de la losa seguido de una nueva inclinación durante la cual se producirían las fallas normales. Entonces, teniendo en cuenta la importancia que se le ha dado a esta estructura en el marco de la historia geológica de la región, buscamos ir a realizar nuevas observaciones, a revisar lo que habían propuesto otros autores, para tratar de corroborarlas o de debatirlas, teniendo en cuenta que Kozlowski y colaboradores del 93 dejaban abierta, por ejemplo, la posibilidad de que se trate de una falla inversa. La mayoría de los trabajos siguen interpretándola como falla normal. Tenemos que considerar también la tercera posibilidad, que es que la falla haya tenido distintos episodios de movimiento, y en algunos se haya comportado como una falla normal y en otros como una falla inversa. Y en ese caso sería importante tratar de reconocer en qué momento se produjo cada uno de esos movimientos. Resumiendo los datos que tenemos hasta ahora, se trata de una falla cuyo rumbo es norte-sur, a noreste en algunos sectores. Se observa un plano aflorando sobre el río Salado, que inclina alrededor de 60 grados hacia el oeste. En ese plano se desarrollan estrías que indican un desplazamiento de inclinación de la estructura, y pone en contacto unidades jurásicas con la formación Lomafiera, que según dataciones recientes tiene alrededor de 10 millones de años. Entonces, en primer lugar, fuimos a realizar observaciones sobre el plano de falla del río Salado. Eso es lo que voy a mostrar ahora en esta charla. Lo primero interesante que encontramos es que el plano de falla no está desarrollado sobre la formación Tordillo ni sobre la formación Lomafiera, sino que está desarrollado sobre una roca volcánica de color gris, que está fuertemente silicificada
y en algunas partes alterada hidrotermalmente. De todas maneras, en varios sectores se reconoce esta textura típica de las rocas volcánicas, ¿sí? Con penocristales y pasta. Y en la imagen de la derecha podemos ver la ubicación del plano de falla sobre el río Salado, y si caminamos a lo largo del rumbo, el mismo dique vuelve a aflorar en este sector, donde sigue estando alterado, y en este sector no se observaron indicadores cinemáticos ni un plano de falla muy claro. La primera pregunta que surge es cuál es la edad de esta roca, si se trata de un dique cuaternario que alimentó los basaltos, como proponían Ramos y Kay, o si puede ser también un dique mioceno. En la región afloran rocas volcánicas de la formación Huincán, miocena, que han dado algunas edades de 5 a 7 millones de años. Por lo tanto, este dique también podría corresponder a ese evento. Desde el punto de vista de la estructura y de la falla del Infiernillo, nos interesa que cualquier indicador que encontremos desarrollado sobre ese plano de falla, sobre ese dique, nos va a indicar el movimiento de la falla posterior a los 10 millones de años, posterior a la formación Loma Fiera. Cuando buscamos indicadores, encontramos que además de las estrías y distintos indicadores que no son muy claros con respecto al sentido de movimiento, había un buen desarrollo de fibras de crecimiento mineral, donde sí se pudo determinar, sin lugar a dudas, un movimiento inverso de la estructura. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, esta fotografía de la derecha, donde se ve claramente estas fibras desarrolladas en este sector, ¿sí? Que indican que el bloque que falta subió con aflora vendida. Y algunos de esos indicadores, de esas fibras minerales, tenían también una componente oblicua de movimiento. Tenemos acá un ploteo de 10 datos medidos sobre el plano de falla. Este análisis está hecho en el programa Fall-King de Richard Mendinger. Y podemos ver que los indicadores son todos consistentes con un único evento de formación. Predominan las fallas inversas. Algunas presentan movimientos de rumbo. Y una sola, que tiene un desplazamiento normal, es un plano prácticamente perpendicular a la falla, al plano principal de la falla. De todas maneras, todos los planos medidos son consistentes con un evento de deformación por fallamiento inverso, con una contracción de dirección noreste-sudoeste. Entonces, estas observaciones preliminares nos permiten decir que ese plano de falla sobre el río Salado está desarrollado sobre un dique, una roca volcánica, no es ni la formación Tordillo ni la formación Loma Fiera. Este dique parece haberse intruido sobre una falla previa, y el dique es posterior a la formación Loma Fiera, es decir, que es más joven que 10 millones de años. Por lo tanto, cualquier indicador que veamos sobre este plano de falla nos va a mostrar cómo fue el movimiento posterior a los 10 millones de años. Los datos que encontramos indican un movimiento inverso. No podemos descartar que antes, por ejemplo, durante la depositación Loma Fiera, o incluso posteriormente, la estructura haya tenido un movimiento normal, pero no encontramos evidencias que lo demuestren. La propuesta de varios autores de que la formación Loma Fiera se depositó en una depresión controlada por esa falla normal, no cierra demasiado con algunas observaciones. Por ejemplo, en otro trabajo final de licenciatura de la UBA, Anaí Benítez reconoció que la unidad también aflora hacia el este de la falla y en otros sectores cercanos. Generalmente está preservada en sinclinales. En general, varios autores interpretan que la formación Loma Fiera es una formación sinorogénica, coetánea con la formación contraccional. Entonces todo eso no se lleva muy bien con un depocentro controlado por una gran falla normal. A partir de estas observaciones, el trabajo futuro que estamos llevando a cabo ahora es un mapeo a lo largo del rumbo de la falla, tratando de reconocer las relaciones de corte y buscar nuevos indicadores cinemáticos en otros afloramientos. Y por otro lado, estamos estudiando la roca del dique, buscando determinar su composición y, de ser posible, su edad. Tanto como conclusión, podemos decir
que hemos documentado que la falla del Infiernillo tuvo un evento de formación con falla inversa posterior a los 10 millones de años, y futuros trabajos van a permitir confirmar este evento y debatir si es posible que en algún otro momento se haya movido como falla normal. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, José, ¿estás por ahí? Hola. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Bueno, interesante que alguien vuelva a retomar esa falla tan rara, tan diferente a todo lo que está mapeado por ahí. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Analía. Anita. Si quieres prendete el micrófono. Va, me parecía que levantó la mano, pero no sé. Analía, sí, bueno. Hay una pregunta Si no, de Ezequiel mientras tanto. Hay una pregunta, sí. Ezequiel Olaizola dice, bueno, muy buen trabajo. No capté bien porque afirman que el fallamiento es posterior a la Loma Fiera. Si podrías repetírmelo. Es por la relación de campo del dique que está intruyendo una formación Loma Fiera que ya está inclinada, básicamente. Y pensamos que intruyó en una falla previa que ya existía, que ponía en contacto a Loma Fiera con Tordillo. Ahí Analía dice que no le funciona el micrófono. Si querés, puedes mandar la pregunta por el chat. Ahí dice. Quiere consultar si vieron algún indicio de actividad cuaternaria, de la actividad cuaternaria que se sugiere en los trabajos previos. La verdad que por el momento no hemos encontrado evidencias de eso. Básicamente en los trabajos previos proponían que la actividad cuaternaria era un movimiento que permitía la intrusión del basalto. Creo que lo puse en el resumen, no lo puse en la presentación porque se extendía mucho, pero pareciera que los conductos del basalto del Infiernillo están un poco más al este que la falla. Es una de las cosas que tenemos pendiente de revisar. Íbamos a ir al campo en septiembre y justo cayó una nevada, así que tuvimos que suspender la salida de campo. La idea era incorporar esos datos acá. Pero lo que tenemos pendiente es justamente ir a caminar un poco más a lo largo del rumbo de la falla y evaluar, una de las cosas que queremos evaluar es eso, si hay alguna evidencia más, si afecta a los basaltos cuaternarios, si de alguna manera podemos evaluar eso. Ok. Bueno, buenísimo, José. Muchas gracias. Y Gracias. Analía dice, buenísimo si pueden sumar información al respecto. Se me fue. Una preguntita más, pero ya estamos, bueno, acá Carla pregunta... Hay Carla tiempo, Agustina, Flor. ¿cómo? ¿Hay tiempo? Hay tiempo, sí, hay tiempo, así que... Bueno. Y Igual la alguien iba a leer, ya que estaba ahí. Carla Agustina Villagrán pregunta si el fallamiento puede ser posterior a la intrusión del dique. ¿Cómo saben que es anterior? Lo que pensamos por ahora es que había una falla previa al dique, el dique se intruyó por esa falla, y después la falla se habría reactivado, porque el dique está cizallado y tiene esos indicadores sobre el mismo dique. Entonces, pensamos que el dique igualmente se intruyó en una falla que ya existía. Lo que sí sabemos es que todos los indicadores que vemos son posteriores al dique. Sí, eso es lo que nos interesa ver. Y puntualmente la importancia que se le ha dado a la falla en los modelos de evolución tectónica son de las etapas más recientes de formación. Entonces eso es lo principal que nos interesa resolver también. Ok, bueno, muchas gracias, José. Pasamos a la siguiente Gracias. charla, entonces.
La siguiente charla trata sobre el volcanismo cretácico-paleógeno del macizo del Deseado y su vinculación con anisotropías de la placa oceánica subductada, por César Navarrete, y sus coautores son Mazzaferro, Gianni y Lastra. Muy buenos días, muchas gracias por estar escuchando esta charla que se titula Volcanismo Cretácico-Paleoceno del macizo del Deseado y su vinculación con anisotropías de la placa oceánica subductada. Este trabajo fue llevado a cabo por investigadores del Laboratorio Patagónico de Petrotectónica, investigadores de la Universidad de San Juan, e investigadores y personal de apoyo del CONICET. La región estudiada se ubica en la porción sur de la Patagonia, en la provincia geológica conocida como Macizo del Deseado, o Región del Deseado, que si bien fue afectada por un intenso volcanismo durante el Jurásico vinculado al despoblamiento de Gondwana, no presenta evidencias de volcanismo durante gran parte del Cretácico. Sí, hacia el Cretácico terminal Paleoceno, se dio la extrusión de un grupo de coladas lábicas básicas, conocidas como basalto de las Mercedes, que de acuerdo a su posicionamiento estratigráfico poseerían una edad más tristiana hasta dañana, de acuerdo a algunos autores. Los afloramientos se ubican aproximadamente a los 48 grados de latitud sur, en la porción central del macizo del Deseado, y ubicando una franja latitudinal de no más de 50 kilómetros de largo. Los afloramientos los hemos subdividido en tres áreas: el área Gonor Moyano, área Bajo Grande y área El Tranquilo, los cuales presentan la particularidad de preservar morfologías claramente fluviales. Cuando uno observa las imágenes satelitales o los afloramientos de campo, es posible observar morfologías mandriformes o morfologías que se asemejan con canales tributarios, como así también meandros abandonados y lóbulos de desbordamiento. Esto permite interpretar, al menos de manera tentativa, que se trata de coladas lábicas básicas que se encauzaron en paleovalles fluviales del Cretácico superior, como ha sido interpretado también para otras regiones del mundo, como ser Etiopía o Estados Unidos. El afloramiento más importante se ubica en el área Bajo Grande, en donde el basalto de las Mercedes se encuentra suprayaciendo a rocas sedimentarias del Cretácico inferior, conocidas como Grupo Aqueró, como así también se los observa subyaciendo a rocas sedimentarias marinas del Oligoceno-Mioceno, integrantes de la formación Monte León. Es muy común encontrarse con estructuras de segregación de volátiles, como ser cilindros de vesículas o láminas de vesículas, que permiten interpretar a estas coladas como producidas a partir de flujos de tipo Paoe-Oe. Desde el punto de vista petrográfico, se observan texturas microporfíricas, aporfíricas, compuestas por fenocristales de olivino y clinopiroxenos, inmersos en una pasta esencialmente compuesta por microlitos de plagioclasa. En las mineralógicas más alcalinas, los clinopiroxenos están representados por titanaugita, y en las subalcalinas por augita común. Desde el punto de vista geoquímico, basalto de las Mercedes se compone tanto de basaltos alcalinos como basaltos subalcalinos, los cuales presentan afinidades claramente toleíticas, y en relación a los diagramas de elementos traza, se observa que los basaltos alcalinos, graficados en azul, presentan grados de enriquecimiento similares a O y B, mientras que los subalcalinos se asemejan más a patrones de tipo EMOR. En relación al diagrama de tierras raras, se observan patrones rectilíneos con grados variables de enriquecimiento en tierras raras livianas, sin el desarrollo de anomalía de Europa. Asimismo, es posible observar un claro empobrecimiento en tierras raras pesadas, que hacen suponer la presencia de granate en la fuente de estos basaltos. Las bajas relaciones de torio-tantalio y relaciones de tantalio-hafnio menores a 0,15 hacen suponer un ambiente de intraplaca, como así también las bajas relaciones de bario-lantano y lantano-tantalio. Esto es corroborado por un diagrama de discriminación geotectónica de Wood de 1980, en donde el basalto de las Mercedes plotea claramente en campos de ambientes de intraplaca. Las bajas relaciones de bario-lantano también permiten interpretar una fusión asociada a descompresión, mientras que los valores bajos de torio-lantano y altos de tantalio-uranio permiten interpretar una poca o nula participación de componentes corticales y de componentes de subducción. Las relaciones de niobio-lantano mayores a 1 permiten interpretar una fuente astenoférica, mientras que los bajos contenidos de calcio en relación a magnesio permiten interpretar una fuente piroxenítica, que es corroborada también por los diagramas del IE de 2005, en donde se observa que los basaltos de las Mercedes, el basalto de las Mercedes, claramente plotea en campos piroxeníticos.
De acuerdo a los diagramas de SU del 2020, los cuales han sido construidos a partir de más de 40 años de petrología experimental, muestran que los componentes alcalinos del basalto de las Mercedes plotean en los campos de piroxenitas deficientes en sílice. Por lo tanto, haciendo una síntesis hasta aquí, tenemos que el basalto de las Mercedes representa un magmatismo intraplaca, con poca a nula contaminación cortical, proveniente de una fuente astenoférica piroxenítica pobre en sílice con granáter. Con el fin de entender el contexto esclerodinámico en el cual se emplazaron, se eruptaron estas coladas lábicas del basalto de las Mercedes, hemos llevado a cabo una compilación de datos geoquímicos de todo el magmatismo del Cretácico superior de la región, con fines comparativos, y es lo que vamos a mostrar a continuación. ¿Sí? Vamos a comenzar con el magmatismo de la región centro-norte de Chubut, representado por el basalto Tres Picos Prieto, la formación Tres Picos Prieto, y muestras dacíticas de cercanías de la localidad de Gastre, ambas unidades estudiadas por Zaffarana y colaboradores en el 2012 y 2018. Estas unidades presentan composiciones dacíticas, andesítico-basálticas, con claras afinidades calcoalcalinas, y si bien por cuestiones de tiempo no puedo mostrar cada una de las relaciones, se muestra claramente patrones y relaciones vinculadas a ambientes de subducción que se alejan de los campos directamente vinculados a ambientes de intraplaca. Llama la atención el alto grado de empobrecimiento en tierras raras pesadas de las muestras dacíticas de Gastre, las cuales, de acuerdo a los diagramas estroncio-itrio y lantano-torbio, muestran signaturas adaquíticas, ¿sí? Y de acuerdo a los diagramas de Wang del 2004, esta signatura adaquítica estaría dada por fusión directa de corteza oceánica. La formación Tres Picos Prieto previamente había sido interpretada como un magmatismo de descompresión vinculado a una rajadura de la litósfera oceánica, lo cual le daba un carácter más de tipo intraplaca. De acuerdo a nuestra interpretación, consideramos que esta unidad en realidad se vincula más a magmatismo de subducción como parte del arco magmático y no a una rajadura de la litósfera oceánica subductante. Ahora nos vamos un poco más hacia el suroeste, ¿sí? Al magmatismo del complejo volcánico Casa de Piedra, formación del Toro y basalto Morro Negro. Estas unidades también muestran composiciones desde dacíticas a andesítico-basálticas con afinidades calcoalcalinas en su mayoría, y al igual que las unidades previas, muestran patrones y relaciones típicas de ambientes de subducción, aunque alguna que otra muestra del basalto Morro Negro presenta afinidades medianamente ambiguas. Bien, en relación al magmatismo andino, el cual está englobado en este gran rectángulo que hemos marcado en esta figura, se observan en él composiciones desde gábricas hasta graníticas, con afinidades claramente calcoalcalinas o calcoalcalinas de alta potasio, relaciones de bario niobio y bario lantano que permiten interpretarlas como un magmatismo claramente ligado a un proceso de subducción, pero que sin embargo en el sector sur se encuentran cuerpos plutónicos, conocidos como el Salto y el Tranquilo, que muestran composiciones alcalinas y hiperalcalinas con afinidades claramente intraplaca. Esto ya fue previamente sugerido por Wegner en el 2001, y que por ende entonces, para el Cretácico superior tenemos un magmatismo ampliamente representado por un magmatismo de arco, ¿sí? Que evidencia la expansión y la migración del arco magmático hacia un sector intraplaca, lo cual ya ha sido mencionado por numerosos autores de manera previa, entre ellos Gianni en el 2018 propone justamente la existencia de un gran flat slab, un flat slab gigante al cual denominan Nalé. Por ende, esta migración y expansión del arco magmático estaría representando un episodio de un gran flat slab, al cual nosotros en este trabajo hemos incorporado a la formación Tres Picos Prieto como parte del arco magmático, pero que de manera simultánea a al desarrollo de este flat slab, se daba un magmatismo de intraplaca en el sector sur, exactamente en el límite sur del flat slab, ubicado más o menos a los 48 grados de latitud sur. Se dio el magmatismo de intraplaca del basalto de las Mercedes, como así también el magmatismo de intraplaca de los plutones del Salto y el Tranquilo, ¿sí? Conspicuamente emplazados en la misma franja latitudinal. Como es sabido, y evidenciado en numerosas partes del mundo, los límites laterales de los flat slabs se suelen rasgar, o sea, las losas suelen sufrir rajaduras por los contrastes justamente de flotabilidad internos a la litósfera oceánica, que suelen desencadenar en episodios de descompresión de la astenósfera que está por debajo de la litósfera oceánica,
que desencadenan, por lo tanto, en episodios de magmatismo de intraplaca. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros consideramos, la ubicación del basalto de las Mercedes y los plutones del Salto y del Tranquilo, justamente ubicados en el límite sur del flat slab del Nalé, estarían representando una rasgadura de la litósfera oceánica, un slab tear del Cretácico superior, que desencadenó la fusión de una astenósfera piroxenítica, que dio origen justamente al magmatismo de intraplaca de estas unidades en el sector sur del flat slab del Nalé durante el Cretácico superior. Muy bien. Muchas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias César por la charla. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Hola César, ¿cómo va? Hola Augusto, muy bien, ¿vos? Todo bien, che, muy buena charla. Gracias. Tengo una pregunta, ¿estos desgarres tienen que ver con las posiciones de las transformantes de la losa? Bueno, existen sugerencias que indican eso. En este caso no tenemos evidencias, porque estamos hablando de una subducción de hace 80 millones de años, ¿no? Pero sí, pasa y ha pasado que las fallas transformantes generan desgarres que acentuados por la diferencia de flotabilidad, habilitan la apertura. En este caso, se podría sugerir como una hipótesis, pero no tendríamos evidencia como para decir esto, ¿no? Está bien, gracias. Sí, sí. No, por nada. A mí se me cortó al principio y capaz lo dijiste, pero me quedó la duda de la edad de esas rocas cretácicas. No tiene dataciones por un problema de la roca en sí. Son rocas que están muy alteradas. Se han hecho algunos intentos de obtener algunas edades de argón-argón y han sido fallidas. Entonces se lo ha restringido estratigráficamente. Están superyaciendo a rocas del Cretácico inferior y están por debajo de coladas del Eoceno, un poquito más al norte de alguna foto que mostré. Entonces por eso se ha establecido una edad Cretácica superior a Paleoceno. Ok, está bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Flor, no sé si hay más preguntas. Tenemos tiempo porque en el cronograma original faltaría una charla, ¿no? Pero en realidad es un póster. Así que, digamos, ahora lo que vendría es el recreo. Sí, Así la charla de Podestá claro. es un póster, así que si alguien estaba interesado pueden ir a ver ese trabajo en la sesión de póster, en el Instagram o en el Drive. Exactamente. O en la sesión virtual. Estaba acá listada por error. Así que tendríamos tiempo hasta las 10:45 de hacer un break. Si quieren hacer otra pregunta a César, si no, nos vemos a las 10:45. Comencemos con el break. Dale. Bueno, nos vemos entonces en 15 minutitos. Bueno, muchas gracias, César. Gracias, Flor, hasta luego. Bueno, chao. Nos vemos. Nos vemos enseguida. Gracias, Flor, por la moderación. Muy bueno.